Amados hermanos, paz a vosotros. El tema de este día es la parábola que Dios le proporcionara en conocimiento a su profeta, el profeta Ezequiel. Y es la parábola de las dos águilas de grandes alas. Y esta se encuentra en el capítulo 17 de este profeta, del profeta Ezequiel. Les invito a leer de el verso 1 hasta el versículo 11. Dice así: Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, propon una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: una grande águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Tomó también de la simiente de la tierra y púsola en un campo bueno para sembrar. Plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce. Y brotó, e hízose una vid de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Y fue otra grande águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramos, para ser regada por ella, por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramos y llevase fruto, y para que fuese vid robusta. Y di: así ha dicho el Señor Jehová: será prosperada, no arrancará sus raíces, y destruirá su fruto, y secaráse. Todas las hojas de su lozanía secará, y no con gran brazo, ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. Y aquí que plantada está ella, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo? Cuando el viento solane la tocare, en los surcos de su verdor se secará. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó su rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Esta parábola está representando en las dos águilas a dos naciones, y una de ellas, como hemos leído, es Babilonia. La otra nación es como dice en el versículo 15: rebelóse empero contra él enviando sus embajadores a Egipto, para que le diesen caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, y el que rompió la alianza podrá huir. Luego entonces notemos claramente que una parábola es una narración de la cual se toman cosas representativas, figuradas, aún de la vida natural, pero de ahí se va a desprender un consejo, una orientación, una enseñanza. Y en este caso, la enseñanza que vamos a obtener es que no es conveniente romper un juramento. Si en algo nos comprometemos, es apropiado llevarlo a cabo. Dice Ezequiel capítulo 17, en el versículo 3 al versículo 4. Dirás: así ha dicho el Señor Jehová: una grande águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro.
y arrancó el principal de sus renuevos, y llevólo a la tierra de mercaderes, y púsolo en la ciudad de los negociantes. Esta grande águila va a tomar un renuevo del cedro, y dice que lo arranca y lo lleva a la tierra de mercaderes. Púsolo en la ciudad de los negociantes. De esta forma comprendemos que la primera parte de esta parábola va a hacer notar que el rey de Israel va a ser llevado a Babilonia, y el rey de Israel al cual se refiere es al rey Joachim. Dice en el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes que esto ocurrió en el segundo cerco. Dice así, verso 24:8: de 18 años era Joachim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joachim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia, en el 8º año de su reinado. Ya llevaba reinando Nabucodonosor 8 años, cuando vino y hizo prisionero a Joachim o Joaquín, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales guerreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, transportó a Joachim, a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra, cautivos, los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los oficiales y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. De esta manera entonces, dice Ezequiel, capítulo 17, versículo 4: arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes, y púsolo en la ciudad de los negociantes. Allá fue puesto el principal de los renuevos, que es Joachim, que es Joachim. Dice de igual manera esto mismo en el versículo 12, Ezequiel 17:12: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y tus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Así que el cumplimiento de esta primera parte es en la persona de Joaquín o de Joachim. Pero sigue diciendo Ezequiel capítulo 17, versículo 5: tomó
también de la simiente de la tierra y púsola en un campo bueno para sembrar. Plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce. Además de haber llevado al rey Joaquín a Babilonia, dice que tomó también de la simiente de la tierra. Y esto lo explica Ezequiel capítulo 17, verso 13. Tomó también de la simiente del reino e hizo con él alianza y trájole a juramento y tomó los fuertes de la tierra. Luego entonces, esta simiente del reino, el tomar la simiente de la tierra, hace referencia a Sedecías, porque Sedecías fue puesto por rey en lugar de Joaquín, que fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y quien pone por rey a Sedecías es el rey Nabucodonosor. Y al ponerlo por rey, indudablemente que hubo compromisos, que hubo un juramento de por medio, de mostrar fidelidad al monarca de Babilonia por parte de Sedecías, pero la escritura nos hace notar que no fue fiel en ese juramento Sedecías, ni para con Nabucodonosor, ni tampoco para con nuestro Dios. Dice esto que estamos explicando en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 11. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Así que Sedecías atenta contra el soberano Dios, porque el juramento que hizo con Nabucodonosor era también tomar en cuenta al mismo Dios. Pero como se revela Sedecías con Nabucodonosor, se rompe ese juramento. ¿Y en qué consistió el que su rebelión? Dice Ezequiel capítulo 17, versículo 15. Rebelóse empero contra él enviando sus embajadores a Egipto. Se va a rebelar contra Nabucodonosor enviando mensajeros, embajadores a Egipto. ¿Y para qué hace el envío de personas a Egipto? Dice claramente el verso 15. Rebelóse empero contra él enviando sus embajadores a Egipto para que le diesen caballos, y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, y el que rompió la alianza podrá huir. Luego es evidente que lo que buscaba el rey Ezequías era tener como aliado a Egipto y que se quitara el yugo de Nabucodonosor. De esta manera está presentado en la parábola en el capítulo 17, verso 7. Y fue otra grande águila
de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramos para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Esto es, la segunda águila es la representación de Egipto. Y en la vid estamos viendo que es la representación de el pueblo de nuestro Dios, siendo su principal representante el rey Sedecías. Y dice que esta vid extendió sus raíces hacia esta segunda águila, que es Egipto, que extiende sus ramos hacia ella para ser regada por los surcos de su plantío por esta águila, representando con ello que buscaba el auxilio de Egipto, buscaba la protección de Egipto. Y esto nos lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo Jeremías 37. Versículo 1 al versículo 7. Y reinó el rey Sedecías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joacim, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. En este versículo queda evidente que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido, lo había puesto por rey a Sedecías en tierra de Judá para que la gobernara. Verso 2. Mas no obedeció él, no obedeció Sedecías, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová que dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedecías a Jucal, hijo de Selemías, y a Cefanías, hijo de Masías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque no lo habían puesto en la casa de la cárcel. Y como el ejército de Faraón hubo salido de Egipto, y vino la fama de ellos a oídos de los caldeos que tenían cercada a Jerusalén, partióse de Jerusalén. Los caldeos o babilonios supieron que venían el ejército de Faraón, el ejército de Egipto, y entonces, al tener cercada la ciudad de Jerusalén, pero como supieron del avance de los ejércitos de Egipto, los babilonios se retiraron de ese cerco. Pero dice el verso 6: entonces fue palabra de Jehová a Jeremías profeta, diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, así diréis al rey de Judá, esto es, a Sedecías, que os envío a mí para que preguntaseis: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Tornarán los caldeos y combatirán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Luego entonces el ejército de Egipto no le prestó ayuda a Jeremías, puesto que Sedecías envió embajadores a Egipto para que le auxiliaran con caballos, con gente, para que se quitaran la opresión de Babilonia. Pero el profeta Jeremías claramente le dice que aunque se fueran los caldeos, pero ellos van a retornar y iban a poner a fuego la ciudad. Iban a
efectuar la destrucción de Jerusalén, pero indudablemente iba a venir también el castigo para el rey Sedecías, como está señalado en la parábola de Ezequiel capítulo 17. Dice así, regresamos a Ezequiel 17, versículo 15. Rebelóse empero contra él enviando sus embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, y el que rompió la alianza podrá huir. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, cuya alianza con él hecha rompió. Así que esa alianza, ese compromiso que ya leímos en el segundo libro de las Crónicas y que vamos a repetir, es el que se ha quebrantado. Dice 36, versículo 13. Rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Atenta contra nuestro Dios, atenta no cumpliendo el juramento que se hace delante de nuestro Dios para con Nabucodonosor. Y esta es la enseñanza principal de la parábola. Sigue diciendo, versículo 16. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió. Y no con grande ejército, ni con mucha compañía hará con el faraón de la batalla, cuando funde baluarte y edifique bastiones para cortar muchas vidas, pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo estas cosas, no escapará. Así que Sedecías, al no cumplir con su palabra, al haber roto el juramento, luego entonces no iba a prevalecer. Antes, por el contrario, la historia nos narra que Sedecías, al no tener el apoyo de Egipto, más adelante procuró escapar de la ciudad, pero habiendo salido de la ciudad, fue capturado, él y sus hijos, y llegando a Ribla, ahí dictaron sentencia contra él. A sus hijos los mataron, para que no hubiese descendiente que gobernara en tierra de Judá. Pero a él además le sacaron los ojos, y como dice este pasaje, era para ser conducido a Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar. Y fue el rey Nabucodonosor el que lo puso como rey, y en esa tierra iba a fallecer. Reiteramos, Ezequiel capítulo 17, verso 9. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza. Nuestro Dios también dicta el veredicto de que por haber incumplido su palabra, entonces se iba a tornar esto sobre su cabeza de el rey Sedecías. Y la historia así lo señala. Pero recordemos que de aquí se desprende una importante enseñanza, y esta es que el
compromiso que uno hace lo debe de mantener delante de nuestro Dios, pues está dicho en Levítico capítulo 19, versículo 12: y no juraréis en mi nombre con mentira, con falsedad, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Luego es voluntad del Todopoderoso que si algo sale de nuestros labios en compromiso, lo hagamos. De igual manera nos dice el profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículo 17: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. De tal manera que si nuestro Dios aborrece estos aspectos, no deben de estar en nuestra vida. Tanto pensar mal en nuestro corazón de nuestro semejante, pero también no améis juramento falso, y que esto se repita una y otra vez en nuestra vida, de tal manera que al rato, les digo esta mentira y con esto ya se resuelve. Digo que sí lo voy a hacer y aunque no lo haga, y una y otra vez terminamos en un juramento falso, de tal manera que nos apegamos a expresarlo periódicamente. Eso es amar el falso juramento. Bien, como esto no es bien visto a los ojos de nuestro Dios, recordemos que hemos hecho un compromiso, como dice el libro de Nehemías, y esto ha ocurrido en nuestra existencia en el momento que decidimos obedecer a nuestro Dios en sus mandamientos, y lo efectuamos en el pacto del bautismo. Dice así Nehemías capítulo 10, versículo 29: adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Así que si hemos marcado nuestra vida con el compromiso de ser fiel a nuestro Dios, obedeciendo sus mandamientos, cumplamos con aquello que hemos visto como correcto, como apropiado para hacerlo, y mantengámonos en fidelidad delante del Supremo Dios. Quiero también expresarles que serán justamente estos que se mantengan con fidelidad ante Dios, estos que se mantengan fieles en la observancia de los mandamientos, van a comparecer del lado del Mesías. Dice Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 13 que hay unos enemigos que se presentan delante del Cordero, y en el versículo 14 menciona que el Cordero ha de vencerlos, pero el Cordero no está solo. Dice así: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores,
el Rey de los reyes, y los que están con él, con ese Señor de señores, que están con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. A usted ha llegado la palabra de nuestro Dios. Es llamado, es invitado por ese Cordero, por ese Rey de reyes, que ha de venir, y cuando venga establecerá su reino, no solamente sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Y sigue diciendo, los que están con él son llamados y elegidos, y esa elección es el compromiso que tenemos ante el Supremo Ser de obedecer sus mandamientos. Y si ya nos ha tomado en cuenta para formar parte de sus hijos, luego entonces lo que nos resta es ser fieles, y los fieles comparecen ante nuestro Señor Jesucristo. Podremos verle cara a cara cuando Él se presente. Y por ello entonces, esta enseñanza que se desprende de esta parábola, y en especial de el rey Ezequías, del rey Sedecías, quiero entonces que lo mantengamos en nuestra mente, porque nuestro Dios también ha hecho compromisos, nuestro Dios ha hecho juramentos, y Él se ha mostrado fiel. Y dice el libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Luego entonces, esto lo expresa el rey Salomón en el momento de dedicar la casa de nuestro Dios, que las promesas de nuestro Dios se han efectuado. Nunca ha faltado alguna parte de lo que Dios ha prometido. Y Dios ha jurado a David algo muy importante. Dice el Salmo 132. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Luego, veamos que en verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello, no faltará de todas las cosas que Dios ha dicho y que tendrán que efectuarse, no solamente las que ya se realizaron, sino aún las que faltan en el porvenir. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, y de la simiente de David se espera que aparezca el Mesías, y el Mesías estará en el trono. Y así que Sedecías fue el último monarca que tuvo el pueblo amado de nuestro Dios, pero no va a quedar vacante, sino que ese trono va a ser continuado, pero como bien dice el profeta Ezequiel en el capítulo 21, versículo 25 al 27. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Y este versículo hace referencia a Sedecías, de que rompió el juramento ante nuestro Dios, desobedeció al mismo Dios y no cumplió con aquel que lo había puesto por rey, Nabucodonosor. Verso 26. Así ha dicho el Señor Jehová: te pon la tiara, quita la corona, esta no será más esta, al bajo alzaré y al alto abatiré.
del revés, del revés, del revés la tornaré. No será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Así que cuando dice, quita la corona, no será más esta, es porque dejó de tener rey el pueblo de nuestro Dios, siendo el último, Sedecías, del linaje de David. Pero, como está señalado, que estos 3 reveses fueron los 3 cercos que hizo Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén. En el 4º año de el reinado de Joacim vino el primer cerco, y esto en el año 606. Luego, cuando el segundo cerco ocurre en los días de Joaquín, y este ocurre en el año 599, años antes de Cristo. Y finalmente, en los días de Sedecías ocurre ese tercer revés o cerco, en el año 588-587 para otros autores. Y ocurre que dice, del revés, del revés, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Hay uno que tiene ese derecho de asumir el trono que ocupó David en el monte de Sión, y a ese lugar subirá nuestro Señor Jesucristo en su segundo retorno a esta tierra, por lo que Él tiene ese derecho, y esto lo complementamos con el último versículo de Ezequiel en esta parábola. Dice Ezequiel, capítulo 17, versículo 24: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, hablé e hice. De tal manera que este árbol sublime es la representación de Sedecías, y dejó de ser rey en el pueblo de nuestro Dios. Levanté al árbol bajo, y esto es lo que Dios va a hacer, que ese árbol bajo, ese al cual hoy la gente no toma en cuenta, hoy la gran mayoría no le hace caso, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Así que de la simiente de Isaí habrá de salir un retoño. Y ese Isaí es el padre de David. Es de ese linaje que se desprendió con su hijo, que es el rey David, y así Salomón, Roboam, hasta Sedecías, todos fueron de la simiente de David para gobernar la casa de Judá. Y el árbol seco que hace reverdecer es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto Dios lo hace como juramento. Y vamos a ver el libro de los Salmos. Dice el libro de los Salmos 89, versículo 3 y 4. Hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente
y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que la continuidad de gobernar a la tierra de nuestro Dios estará en las manos del Mesías. Y esto es lo que esperamos en el porvenir. Pero así como nuestro Dios cumple sus juramentos, de igual manera hagamos nosotros, imitando a nuestro Dios. Y seguramente quedará en nuestro corazón este compromiso que tiempo atrás hizo el pueblo de nuestro Dios de perseverar en las leyes de nuestro Dios. Pues dice así, Nehemías capítulo 10, verso 29. Adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová, nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Así que siempre sea hecha la voluntad de nuestro Dios en nosotros. Aún dice aquí juicios, y si en algo nuestro Dios nos aplica por no cumplir en un pequeño momento, en un pequeño instante de nuestra vida con su voluntad, que se cumpla siempre aún los juicios de nuestro Dios, como ocurrió con Sedecías. Pero mis hermanos, es correcto, es apropiado que conociendo la voluntad de nuestro Dios, nos mantengamos con fidelidad, guardando sus mandamientos durante todos los días que Dios nos conceda de vida. El eterno Dios les bendiga. Paz a vosotros.